vivir en obediencia y en santidad. Estar constantemente buscando obedecer la palabra de Dios. Y también testificar con nuestra vida. El mejor testimonio, la mejor herramienta, tu vida. ¿Qué haces tú cada día? ¿Qué dices tú a las demás personas? Luego hablamos sobre el amor. El amor es la base de todo. Comentábamos que sin amor, cualquier cosa de la que podamos hablar no tiene sentido, sería en vano. Hablamos también de que es un mandato y que es una decisión. Tú decides amar, tú tomas la decisión de amar. Y hablamos sobre amar a Dios, amar a tu prójimo, pero también amar a tus enemigos. Y el domingo pasado hablamos sobre la humildad, sobre tratar al otro como alguien superior a ti. Seguir ese ejemplo máximo que es Cristo Jesús y no guiarse por las apariencias, no juzgar por las apariencias, por la portada, sino ver el corazón. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un fruto específico, que es el perdón. Hoy vamos a hablar sobre el perdón. Y quiero que me acompañes en tu Biblia, abras tu Biblia, busques en tu aplicación el libro de Efesios, específicamente el capítulo 4, versículos 31 y 32. Efesios 4, 31 y 32. Lo vamos a tener también en pantalla. Y dice así la palabra de Dios: quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, toda maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por tu amor infinito. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú nos guías a través de tu palabra y nos das sabiduría para entenderla y nos das entendimiento para aplicarla a nuestras vidas, Señor. Padre, bendice la vida de cada uno de los que hoy estamos acá, Señor, recibiendo de tu palabra, y también los que están por llegar y los que hoy, por uno u otro motivo, Señor, no podrán estar con nosotros. Señor, bendice cada familia. Padre, guíanos en los frutos de un discípulo para entender cada fruto, Señor, para desarrollarlo en nuestras vidas, para aplicarlo cada día más y más. Que sean de bendición no solo a nuestras vidas, sino a la vida de cada persona que nos rodea. Que sean de testimonio para hablar de ti y que tu nombre sea exaltado, Señor, como hemos alabado, Padre, en esta mañana, que eres santo, santo, santo. Padre, que a través de este fruto que hoy vamos a estar hablando, Señor, que hoy vamos a estar aprendiendo a través de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestros corazones, exhortándonos, fortaleciéndonos, animándonos, transformándonos, Señor, para ser cada día más como Cristo Jesús, Señor, y perdonar así como tú nos has perdonado a nosotros en la cruz.
Te damos gracias, Padre, y colocamos este tiempo, así como todo el servicio, Señor, en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El perdón no es solo un acto de bondad, sino que es un reflejo del amor de Dios hacia nosotros. Lo comentábamos en la Santa Cena, en la participación de la Santa Cena. El Señor nos manda a que hagamos esto en memoria de Él, recordando lo que Él hizo en la cruz por ti y por mí. Es el mayor acto de amor que podemos conocer. Y en esos versículos que acabamos de leer, Pablo nos exhorta a dejar atrás toda amargura, todo enojo y vivir en misericordia, perdonando como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. En un mundo lleno de ofensas, en un mundo lleno de traiciones, en un mundo lleno de tanto maltrato, el perdón es un fruto que demuestra que hemos sido transformados por el amor de Dios. Y hoy vamos a hablar de ese perdón y vamos a hablar de 3 verdades sobre el perdón y cómo podemos aplicar esas verdades a nuestra vida para crecer como sus discípulos, para obedecerle en su palabra, para seguir avanzando en ese camino que el Señor te ha llevado a caminar. Veamos la primera verdad sobre el perdón, y es que el perdón es un mandato. Amén. El perdón es un mandato. Jesús dejó claro que el perdón no es negociable para sus discípulos. No va a ser opcional. No es si te parece bien o si te sientes bien o si lo consideras apropiado, sino que el Señor nos manda a perdonarse los unos a los otros. Y quiero que me acompañes a través de estos 3 versículos en 3 evangelios diferentes. Empezando por Mateo capítulo 6, versículo 14. Mateo 6, 14. Dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, el Padre también te perdonará. Pasamos ahora por Marcos. Marcos capítulo 11, versículo 25. Misma verdad. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Que cuando tú estés en ese momento de oración con el Padre, no simplemente nos amarremos a ese posible dolor, a esa posible ofensa o maltrato que podemos sentir, sino que el Señor nos está diciendo: perdona y ora por esa persona. Perdonad. Continuamos por Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 37. Dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Nuevamente el Señor en cada versículo, en cada evangelio, nos deja claro de que debemos perdonar. No es opcional. El Señor nos lleva a eso, nos transforma y nos edifica
para que lleguemos a ese punto, el perdón. Dios nos perdonó primero, amén. Pero espera que tú y yo extendamos ese mismo perdón a otras personas. Espera que entendamos que fuimos perdonados de una manera grande, de una manera incomparable. Y espera que nosotros perdonemos esas ofensas que son menores, ya que nosotros fuimos perdonados por Él. No puedes disfrutar de la gracia de Dios mientras guardas resentimiento en tu corazón. No puedes disfrutar de la gracia completa del Señor y de lo que Él tiene para tu vida cuando tú estás constantemente guardando un rencor en tu corazón, guardando un resentimiento en tu corazón. Eso es una piedra de tropiezo para lo que el Señor desea hacer en tu vida. Y por eso el Señor quiere quitar ese rencor, quiere quitar ese resentimiento, para que tú veas cuán grande es Él y cuán grande es la obra que Él tiene preparada para ti y para tu familia. Amén. Ahora, como discípulo de Cristo, ¿qué puedo hacer ante esta primera verdad? ¿Qué puedo yo hacer? Primero, examina tu corazón. ¿Hay alguien a quien tú todavía no has perdonado? ¿Hay alguien en tu vida el cual todavía requiere de ese perdón genuino que el Señor demanda de ti? Empieza a orar por esa persona. Comienza a colocarla en oración. Mateo 5, versículo 44 nos dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y este mismo versículo lo estábamos conversando en la reunión de hombres la semana pasada. Estudiábamos y hablábamos sobre este versículo. Y versículos al final de este capítulo dicen una verdad importante. ¿Qué valor tiene el amar y el llevarse bien con las personas que te aman y te tratan bien? ¿Tiene algún valor, algún mérito? Es natural, surge de manera natural. Y el Señor me hacía ver de que efectivamente, antes de yo ser cristiano, antes de yo aceptarlo a Él como Señor y Salvador, ya yo amaba y me agradaba y trataba bien a aquellos que me amaban y me trataban bien a mí, porque es natural, no tiene ningún mérito. Pero ¿sabes qué sí tiene mérito? Lo que nos dicen estos versículos: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso sí tiene mérito, porque para eso tú necesitas a Cristo Jesús en tu vida, y necesitas que el Espíritu Santo transforme tu corazón y dejarte guiar por Él para perdonar aquello que en tu mente es imperdonable, pero que el Señor ya ha dicho: ya yo perdoné eso en la cruz, perdónale tú también. Amén. Amén. El Señor nos lleva siempre a un paso más allá. Y como sus discípulos estamos llamados a perdonar no solo a aquellas personas que son de la familia o que nos tratan bien, o aquellos problemas o maltratos menores, sino a toda persona
incluso a nuestros enemigos. Otra cosa que podemos hacer como sus discípulos es dar el primer paso. Sé tú quien dé el primer paso para el perdón. Siempre que sea posible, busca la reconciliación. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24 nos dice así: por tanto, si traes tu ofrenda ante el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es curioso que no diga deja allí tu ofrenda y espera que tu hermano se reconcilie contigo. Espera que él haga todo lo posible para que tú le puedas perdonar. Espera que él dé el primer paso. No, el Señor te está diciendo, déjalo allí delante del altar y anda tú y da el primer paso. Que en la medida de lo posible tú agotes todo lo que esté en tus manos para esa reconciliación. Eso. Sí. Sí. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Dar el primer paso. Y sabes, dar el primer paso nos lleva a nosotros a entender de que no es condicionado. No es cuando la situación sea perfecta para perdonar. No es cuando la otra parte haga A, B, C para que tú entonces busques perdonar, sino que el Señor está diciendo, anda y reconcíliate con esa persona. Y la tercera cosa, bajo esta verdad, que podemos hacer como sus discípulos, es recordar el perdón de Dios. Eso ayuda mucho, recordar el perdón de Dios. Cada vez que sientas que es difícil perdonar, piensa en cuánto tú has sido perdonado por el Señor. Piensa en un momento en el Señor estando en la cruz, perdonando todo pecado. Y es allí donde el Señor nos demanda que así como Él nos perdonó a nosotros, también nosotros vayamos y perdonemos a los demás. Dice la palabra en Colosenses capítulo 3, versículo 13: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. ¿De qué manera? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y nuevamente el Señor pone la vara bien alta, porque no es como perdonó fulano, no es como perdonó mengano, es como perdonó Cristo. Así de la misma manera desea y nos lleva a nosotros a hacerlo. Perdonar sin condición. El perdón no es opcional. El perdón no va a depender de la otra persona y ni tampoco va a depender de la situación. El perdón es un mandato del Señor para sus discípulos, para ti y para mí. Amén. Veamos la segunda verdad de ese fruto. Y esa segunda verdad es que el perdón te libera. El perdón te libera. Y aquí nos vamos a dar cuenta de que ese mandato que el Señor nos da de perdonar no es para que tú te sientas mal, para que tú te sientas inconforme, para que te fastidie, para que te irrite más, sino
se trata de algo que tú y yo necesitamos. Y lo necesitamos es por esta segunda verdad: el perdón te libera. Guardar rencor es como tomar veneno y esperar que la otra persona se muera. No tiene sentido. El rencor solo te hace daño a ti. Muy probablemente la otra persona ni siquiera está enterada de lo que tú estás sintiendo en esos días, o semanas, o meses, o años. Y tú continúas tomando de ese veneno, esperando que algo ocurra. Pero lo único que puede ocurrir es que tu corazón desfallezca, se dé por vencido, se llene de más ira, de más rencor. El rencor contamina y enferma tu corazón, enferma tu mente, te hace daño a ti y solo a ti. Y es por eso que el Señor te quiere liberar de eso, a través del perdón. Acompáñame a Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos 12:15 dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El Señor quiere descontaminar tu corazón a través del perdón. Y es por eso que nos da el ejemplo del mayor perdón de todos. Y nos lleva y nos llama como sus discípulos a perdonar de la misma manera que Él lo hizo. Y nos dice en este versículo que no brote ninguna raíz de amargura que te haga estorbo, que te impida continuar esa voluntad que el Señor tiene para ti. Porque es lo que causa en nuestro corazón, es lo que causa en nuestras acciones, es lo que causa en nuestra lengua esa amargura, comenzar a hablar distinto, comenzar a actuar distinto por un brote de amargura. Y fíjate que termina diciendo, y que por ella, por ese brote de amargura, muchos sean contaminados. Y mucho cuidado aquí, sobre todo para los que tenemos hijos, porque todo lo que tú estás haciendo, tus hijos, tus hijas lo están viendo. No importa la edad que tengan, pero de la misma manera en tu comunidad te están observando. Y de la misma forma en tu iglesia te están viendo, en tus ministerios. Tú eres constantemente un testimonio de lo que estás haciendo. Y cuando aquí la palabra nos dice que por ella sean muchos contaminados, es porque esa raíz de amargura puede llevar a que tú comiences a hablar cosas que el Señor no desea y a colocar ahora amargura también en corazones ajenos. Y Él nos va a pedir cuenta de eso. Y es probable que tú tengas facilidad para sentir un enojo y luego perdonar y dejarlo ir. Pero hay otras personas que eso les cuesta un poco más. Y si ya tú has sembrado esa ira que quizás era ajena, que quizás no le correspondía a tus hijos, o a tus vecinos, o a tus amistades, o a tus hermanos en Cristo, pero tú llenaste de amargura sus corazones, y luego tú perdonaste y andas feliz por allí, pero tú dejaste corazones ahora amargados. Y el Señor por eso nos dice: cuidado con eso, porque se puede esparcir. Puede ser ese brote de amargura que también comienza a esparcirlo en las demás personas. Es por eso que cuando comenzamos a sentirlo, necesitamos trabajarlo, necesitamos colocarlo en las manos del Señor, que es todopoderoso, que tiene control sobre cada emoción,
para que sea Él quien guíe y no mis emociones. Que sea el Señor quien guíe mis pasos, que sea el Señor quien guíe mis palabras. Cuando no perdonamos, nos convertimos en prisioneros de esa amargura. Muchas veces sin darnos cuenta, comenzamos a acostumbrarnos a vivir enojados, a vivir amargados, y se convierte en la normalidad. Pero el Señor desea liberarnos de esa prisión. El perdón te libera no solo emocional, sino espiritualmente, permitiéndote avanzar en lo que es la buena y agradable voluntad del Señor. Amén. Como discípulo en Cristo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer ante esta verdad? Primero, renuncia al derecho de tener ese rencor en tu corazón. Renuncia al derecho del rencor. ¿Puedes sentir rencor? Sí. ¿Puedes quedarte con ese rencor un día? ¿Ok? Una semana, si tú quieres. Un mes, si lo deseas. Un año, toda una vida. Es decisión tuya y lo vas a poder hacer. Pero una de las cosas que como discípulos podemos hacer, podemos actuar para obedecer su palabra, es renunciar a este derecho. Decide soltar ese dolor, aunque la ofensa haya sido grande, aunque ciertamente tú tengas la razón en todo lo que tú estás pensando, en todo lo que tú estás diciendo, en todo lo que tú estás sucediendo. No se trata de la razón, se trata de tu corazón, y el Señor quiere liberarte de ese dolor. Decide no llenarlo con rencor. La palabra en Colosenses capítulo 3 versículo 8 nos dice así: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Que todo eso sea eliminado de tu dialecto, de tu lengua, de tu hablar en el día a día. Que todo eso desaparezca. Porque ¿sabes qué ocurre cuando tú comienzas a hablar de esa manera? La primera persona que te escucha decir eso eres tú mismo, eres tú misma. Y te estás programando una y otra vez para seguir creyendo esa mentira, para seguir metido en esa prisión, para seguir alimentando algo que el Señor ya te ha dicho: yo no quiero que estés de esa manera. Renuncia a ese derecho. Y lo segundo, bajo esta verdad, es que no busques tu propia justicia. No busques tu propia justicia. Espera en el Señor y no te adelantes a la justicia que el Señor hará. Amén. Romanos capítulo 12 versículo 19 nos dice así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Amén. Si tú y yo como discípulos que creemos su palabra y la obedecemos, entonces debemos aplicar este punto: no buscar tu propia justicia. El perdón te libera de toda esa carga que Dios ciertamente no desea que tú sigas llevando. Él desea quitar esas cargas de ti, de tu corazón, de tu mente, de tu vida.
para que tú seas transformado y en su lugar lo llenes de su amor. Un discípulo de Jesús debe tener un corazón libre de rencor y lleno del perdón de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Tercera verdad. El perdón es testimonio. El perdón da testimonio. No testimonio de ti, como buena persona, como alguien que perdona fácilmente o que tiene un don para perdonar. Testimonio del Señor. Testimonio de aquel que vive en ti. Amén. Jesús, incluso en la cruz, oró diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que esas palabras sean las que broten de nuestra boca. Que esas palabras sean las que se incrusten en nuestra mente cuando somos agredidos, cuando somos insultados, cuando somos perseguidos, cuando somos tratados injustamente. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. El acto de amor más grande jamás hecho. El mayor acto de perdón. Acto que nosotros recordamos en memoria de cada domingo, participando de los elementos de la Santa Cena. Jesús nos muestra cómo desea que nosotros perdonemos. Es de esa manera, es de esa forma. Él no colocó un condicional. Él no esperó a que nosotros hiciésemos algo. El Señor entregó a su Hijo amado por cada uno de nosotros, para perdón de nuestros pecados. Este acto de perdón testificó al mundo del amor que el Padre tiene por su creación. Amén. Da testimonio de su amor. Da testimonio de quién es Él. Cuando tú perdonas, tú demuestras el amor de Dios. Porque no va a ser en tus fuerzas. Va a ser a través del Espíritu Santo en ti. Porque no va a ser bajo tu perdón condicionado, sino bajo el perdón que solo el Señor puede dar. Y es por eso que es un perdón que te libera a ti de esa carga tan pesada. Das testimonio también del poder transformador de Cristo Jesús en tu vida. Porque no depende de si la otra parte va a aceptar, si la otra parte también va a perdonar, si la otra parte va a quedar agradada o no, o a partir de allí te va a tratar bien o mejor. Se trata de que como sus discípulos estamos llamados a obedecerle en el fruto del perdón. Que como sus discípulos entendemos que ese perdón nos libera a nosotros de esa carga. Y que como sus discípulos somos embajadores de Cristo. Y en cada cosa que hacemos y decimos debemos honrar su nombre. Amén. Que su nombre sea honrado. No le muestres tu rencor a la otra persona. Mejor muéstrale a Cristo Jesús perdonándola. Amén. Gloria a Dios. Como discípulo en Cristo, ¿qué puedo hacer yo ante esta verdad? Entendiendo que el perdón da testimonio del Señor. Sé intencional. Hazlo intencionalmente, sabiendo que cada vez que tú perdonas, estás dando testimonio del amor de Dios a esa persona y a ti mismo.
y comienza a hacerlo de manera intencional en cada momento. Vimos que como mandato el Señor espera que nosotros demos ese primer paso para dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestro corazón. Y ciertamente no todas las veces es un proceso sencillo o rápido, pero no estamos hablando de tiempo. Estamos hablando de que comiences, de que yo comience, de que tú comiences a dar ese primer paso, a que te mantengas en el camino del perdón. Coloca todo de ti, sabiendo que es Cristo Jesús quien lo hace en tu vida. Que es el Espíritu Santo que finalmente reconcilia cada corazón. Que es el Espíritu Santo quien te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en los momentos más difíciles. Que es el Espíritu Santo quien te libera de cada una de esas cargas que por días, semanas, meses, incluso años has venido cargando, pero que hoy el Señor te dice: comienza a dar un paso en la dirección contraria y suelta esa carga, comienza a perdonar a esa persona, a ese hermano. La palabra en Gálatas capítulo 2 versículo 20 nos dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Y sabes algo? Aún en esos procesos difíciles, donde ciertamente perdonar no es algo sencillo, el Señor nos recuerda de que esto da testimonio de Él. Y es aquí donde nos dice de que no se trata de ti, se trata del Señor. Se trata de Dios. Se trata de tener la oportunidad de dar testimonio de lo que Él ciertamente ha hecho en tu corazón, en tu vida, y que también quiere hacer en la vida de los demás. Usa tu testimonio. Comparte con otros cómo el perdón de Dios ha sanado tu corazón. Esos momentos donde has llegado a esa reconciliación, esos momentos donde tú a solas con el Señor has sentido esa paz, ese gozo, y has sentido como el Señor ha quitado esa carga de ti para llevarla a Él. Porque Él ciertamente ya perdonó eso y no quiere que tú sigas arrastrando con eso en tu vida. Por el contrario, Él quiere que tú coloques en tu corazón toda bondad, todo amor, todo perdón, toda integridad, cada fruto que estamos viendo acá, que llenes tu corazón de ese amor, para que sea de testimonio y bendición en lo que Él está por hacer en tu vida, en la vida de los tuyos y en la vida de cada persona que el Señor coloca en tu camino. Amén. Es testimonio de cómo el Señor te ha transformado. Eso también ayuda a animar y a fortalecer a otras personas en Cristo Jesús. Porque todos los que estamos acá hemos tenido la necesidad de perdonar y también de ser perdonados. Y es por eso que el Señor nos llama a esto. Primera de Timoteo 4:12 nos dice así su palabra: sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Que tu vida sea testimonio de estas cosas, que edifiquen no solo tu vida, sino la vida de las personas que están a tu lado. Que en vez de ser un brote de amargura que esparce ese enojo a las demás personas, más bien tú seas ejemplo a los creyentes en tu conducta, en el amor que el
Señor ha colocado en ti, en el espíritu, en la fe, en la pureza. Que sea ese el ejemplo que tú des a los hijos y a los hijos de tus hijos. Que sea esto lo que se habla en tu casa, que sea esto lo que se habla en tu organización, que sea esto lo que se habla en tu iglesia, en tu trabajo, en tu lugar de estudio. Que ese sea el ejemplo y testimonio de que Cristo Jesús está en tu vida y desea también la vida de aquellos que todavía no han volteado a verle. Amén. Gloria a Dios. El perdón es testimonio del amor de Dios en ti. Un discípulo de Cristo debe utilizar cada situación para glorificar el nombre del Señor. Perdonar a veces no es sencillo, pero es necesario para vivir como verdaderos discípulos del Señor. ¿Quiénes quieren ser verdaderos discípulos del Señor? Amén. Quiero invitarte entonces que te pongas de pie y leer nuevamente el versículo con el que comenzamos este mensaje. Efesios 4, 31, 32. Que decía así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí adelante van a estar los servidores para orar por ti. Y si tú tienes en mente alguna persona que el Espíritu Santo ha colocado en tu corazón y sabes y sientes que el Señor hoy por hoy te está diciendo: es momento de perdonar, es momento de sanar, es momento de dar ese paso de reconciliación, es momento de sanar ese corazón, porque deseo ese corazón sano para lo que yo estoy por hacer. Si tienes a esa persona en mente, pasa aquí adelante y ora con uno de nuestros hermanos para colocar eso en manos del Señor. Pero quizás el problema sea más grave, duela más pesado y difícil, y sabemos que quizás hoy no se va a solucionar, pero el Señor nos está llamando a dar el primer paso y colocarlo en oración delante de Él, sabiendo de que se trata de Él y que es Él quien da el perdón genuino. Pasa aquí adelante y coloca a esa persona en oración junto con nuestros hermanos, para que juntos, como familia en Cristo, busquemos el camino de la reconciliación, del perdón, de un corazón sano, de un corazón libre de todo rencor. Igualmente, si tienes alguna petición específica de oración, por algo que el Señor esté tratando en tu vida o alguna necesidad, pasa aquí adelante, que queremos orar por ti. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Señor, porque tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros, para perdonarnos de nuestros pecados. Derramaste tu sangre en la cruz para limpiarnos de todos nuestros pecados, sin condición, sin esperar nada, sin condicionar nada. Tú diste el primer paso, Señor. Tú nos amaste a nosotros primero. Señor, ayúdanos a entender y aplicar en nuestras vidas esa verdad,
y a fortalecer ese fruto, Señor, del perdón en nuestras vidas, Padre. Señor, que si hay alguna necesidad de perdón entre un hijo hacia un padre, una madre, hacia un hermano de sangre, hacia un familiar cercano, hacia un compañero de trabajo, hacia un hermano en Cristo con el cual servimos o con el cual nos congregamos. Padre, que tu Espíritu Santo sea obrando en nuestros corazones, edificándolo, trayendo sabiduría y haciendo brotar ese fruto del perdón, Señor, que podamos colocarlo en práctica cada día, Señor, perdonándonos los unos a los otros, así como tú nos perdonaste, Señor. Señor, trae la paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda cada corazón en Cristo Jesús, Señor. Tú nos has llamado, Señor, a dar ese primer paso para perdonar, para vivir en el camino del perdón. Padre, tú nos has enseñado de que este perdón es para nosotros, nos libera, nos quita cargas, nos hace vivir conforme a tu palabra, Señor. Padre, tú nos has enseñado de que cada momento en que perdonamos y somos perdonados, podemos dar testimonios y ser testigos de tu amor, de quién eres tú, de lo que tú hiciste primeramente con cada uno de nosotros. Que podamos crecer como discípulos tuyos, Señor, perdonándonos los unos a los otros, Señor, en Cristo Jesús. Y trae esa paz y llena nuestro corazón de amor, para que nosotros podamos llevar tu amor a las demás personas, Señor. Padre, que nuestras emociones no nos controlen, no nos guíen, no nos dominen, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, haciéndonos entender de que ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo Jesús en cada uno de nosotros por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga.